Bien, iglesia, pues como ustedes saben, estamos en una serie de enseñanzas en la que en alguna forma quisimos poder poner algunos puntos de algunas historias que tienen que ver con Jesús ya pronto a ir al Calvario, a la cruz de Cristo. Las semanas pasadas hemos visto a Jesús entrando a Jerusalén, hemos visto a Jesús lavándole los pies a los discípulos, hemos visto a Jesús siendo arrestado y orando en Getsemaní. Y hemos llegado a dentro de este mapita, hemos llegado al punto clímax, uno de los puntos clímax que sería la crucifixión de Jesús, la muerte y la crucifixión de Jesús. Vamos a leer un texto, lo voy a poner en pantalla, en la traducción del lenguaje actual, y dice lo siguiente en Lucas 23:46. Jesús gritó con fuerza y dijo: Padre, mi vida está en tus manos. Después de decir esto, murió. Hermanos, ¿cuánto tiempo nos toma leer este pasaje? Segundos. Pero esos segundos que nos toma leer no nos dicen nada en comparación de lo que realmente significó ese día. A través de miles de años, 2000 años, este versículo ha hablado a miles y miles y miles de personas. La muerte de Jesús. Y una de las cosas que debemos nosotros ser muy conscientes, hermanos, es de saber por qué Jesús murió en la cruz. Y esa es la pregunta que vamos a meditar el día de hoy, acerca de por qué Jesús murió en la cruz. Es una pregunta sumamente importante, básica, necesaria, para estos tiempos en los que, al menos en nuestro mundo, por así decir, se reflexiona a través de lo que llamamos la Semana Santa, ¿verdad? El día de mañana se celebrará ese Viernes Santo. Entonces, en la medida en cómo respondamos esta pregunta, revelará si comprendemos apropiadamente el propósito y las razones por las cuales Cristo fue a la cruz. Y siempre, hermanos, habrá un bien supremo, un bien saludable para nuestras vidas y corazones, recordarle a nuestro corazón, a nuestra vida, la razón por la que Jesús fue a la cruz. Es mi intención el día de hoy, hermanos, que podamos dar respuesta a esta pregunta y que a la luz de eso, de lo que veamos el día de hoy, seamos constreñidos, seamos dominados por ese pensamiento. Acompáñame un texto en la Biblia, en 2 de Corintios 5:14, uno de mis textos favoritos. 2 de Corintios 5:14 al 15. Segunda de Corintios 5, 14 al 15. Y este es el apóstol Pablo, y fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué significa constriñir? Nos domina, nos gobierna, nos impulsa. Algunos traductores incluso lo ponen como el amor de Cristo nos atormenta. ¿De qué sentido? Dice Pablo, pensando esto: que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Lo que Pablo está diciendo es que cuando yo pienso en el amor de Cristo Jesús, es tan fuerte ese pensamiento en mi vida que me domina, me controla, me impulsa, me gobierna, me motiva, me atormenta, no me deja estar tranquilo y me ayuda a vivir para Él. Y así Pablo es como se conducía en su vida. En el meditar en la cruz de Cristo, en el sacrificio de Cristo, es un bien supremo para la vida de cada uno de nosotros como cristianos y cualquier persona. Así que, hermanos, les hago una pequeña pregunta, la pregunta que iniciamos al principio. Me gustaría escuchar a algunos de ustedes. ¿Por qué Jesús murió en la cruz? Yo sé que ustedes la saben. ¿Por qué murió Jesús en la cruz? ¿Alguien? Para recibir el castigo que merecemos nosotros. Castigo y nosotros. ¿Uno más? ¿Y quiere animarse? Dice la escritura que el acta de los decretos fue clavada en la cruz. Exactamente. El castigo que merecíamos, el acta de decretos. Y yo creo que es una respuesta totalmente cierta, hermanos. Lo vamos a ver más al rato. Es una respuesta muy básica, hermanos, pero debemos evitar responderlas de forma mecánica. Como de, ya sé esa pregunta, ya me la sé. La idea es de que esa respuesta
pueda acelerar nuestra vida para una vida para Él. Entonces, pensando en esta pregunta, hermanos, vamos a tratar de responder esta pregunta de por qué Jesús fue a la cruz. Y hay un autor que me gusta mucho, se llama John Piper, escribió un libro que te recomiendo si tú lo puedes adquirir, se llama La Pasión de Jesucristo, y él cuenta 50 razones por las cuales Cristo vino a morir a la tierra. Hoy vamos a meditar solamente en algunas razones, no basado en su libro, sino en otra reflexión que yo tengo. Entonces, vamos a responder esta pregunta: ¿por qué murió Jesús en la cruz? Inciso A, para los que apuntan. La primera razón que quiero que ustedes recuerden de la razón por la que Jesús fue a la cruz fue para manifestar la gloria de Dios a todo el mundo. Esa es la primera razón. Es verdad que Jesús vino a morir por pecadores, pero al mismo tiempo es cierto que la razón por la que Jesús fue a la cruz fue una expresión más de manifestar la gloria de Dios. El apóstol Juan en su evangelio escribió: y vimos su gloria, ¿se acuerdan? Gloria del unigénito. Es decir, toda la vida de Jesús es una expresión y una manifestación de la realidad suprema de quién es Dios. Y la muerte no es un lugar ajeno a la manifestación de la gloria de Dios en la vida de Jesús. ¿Qué significa la gloria de Dios? Yo tengo una forma siempre resumida para hablar acerca de este punto. Cuando yo me refiero a la gloria de Dios, de forma muy resumida, me refiero a todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace. La cruz de Cristo manifiesta la gloria de Dios, todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace, sus atributos y la ejecución de sus atributos. ¿Se acuerdan de un momento en la historia del cristianismo, del pueblo de Israel, donde Moisés estaba en la montaña y le decía a Dios: Dios, muéstrame tu gloria? Éxodo capítulo 33. Y Dios le dice: no vas a poder ver todo lo que yo soy, porque no hay hombre que me vea y viva. Pero Dios pasó su gloria y dijo que iba a ver sus espaldas. Acompáñame a ese pasaje. Éxodo 34, 5 al 8. Estamos hablando acerca de la gloria de Dios. Éxodo 34, 5 al 8. Éxodo 34, 5 al 8, y les leo, hermanos. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Esta es la respuesta de Moisés cuando le dijo: muéstrame tu gloria. Y Jehová entonces empieza a pasar por donde estaba Moisés, y versículo 6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visite la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Dios está proclamando su gloria. Dios está proclamando quién es Él, lo que Él hace. Eso es la gloria de Dios. Es la manifestación, la proclamación de la belleza y la gloria, el esplendor de quién es Dios. Y lo que estamos diciendo en este primer inciso es de que la muerte de Jesucristo, la crucifixión de Jesucristo, es la manifestación de la gloria de Dios. Así que quiero que veamos algunos aspectos de esta gloria manifestada en la cruz. Pongamos solamente algunos aspectos de los atributos de Dios que se mostraron en la cruz de Cristo. Dios es soberano. Acompáñame un texto en la Biblia, Hechos 2:23. Hemos dicho que la gloria de Dios es lo que Dios es y lo que Dios hace. Sabemos que Dios es soberano. Y fíjense que este aspecto de Dios es mostrado en la muerte y en la crucifixión de Jesús. Hechos 2:23. Les leo: a este Jesús, hablando Pedro de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles. Es verdad que el ser humano se rebeló contra Dios, contra Jesús. Pilato, los líderes religiosos se pusieron en contra de Jesús y son responsables por lo que hicieron. Pero eso, según el testimonio de Pedro, no eliminó, no quitó, no tomó por sorpresa a Dios.
sino que Jesucristo está mostrándose en su misma cruz, en su misma muerte, de que Dios sigue estando en el trono y de que Dios es soberano, que solamente hay uno que está en control sobre todas las circunstancias de la vida, no importa cualquier tipo de circunstancia, la más catastrófica o la más alegre. Este texto nos muestra que Dios está en control y que la muerte de Cristo es una expresión gloriosa de que Dios es soberano. Obviamente Dios no es el autor del mal. Él no obligó, Él no orilló a que estas personas pecaran contra Dios, pero sin duda Él estaba en control absoluto. Él no estaba diciendo, ¿ahora qué van a hacer? ¿Por qué están haciendo esto? Él no lo tomó por sorpresa. Jesucristo incluso, lo vamos a ver más después, manifiesta este control en la confianza de la soberanía de Dios. Por lo tanto, hermanos, la sabiduría soberana de Dios es tan perfecta y su voluntad secreta se cumple y se realiza que Dios no es el autor del pecado, pero Él hace su voluntad dejando a los demás hacer su voluntad. Y Dios sigue siendo soberano. Herodes, Pilatos, los gentiles, los judíos actuaron contra Jesús, pero Dios seguía siendo soberano. Y en muchas ocasiones los evangelistas, en los evangelios, vemos que de forma muy intencional escriben palabras que Jesús dijo y lo ponen como diciendo, y esto fue el cumplimiento de lo que Dios había profetizado. Veamos algunos textos. Mateo 27, 35. Acompáñenme a ese texto en la Biblia y preparen también Juan 19, 28. Mateo 27, 35. Y les leo. Mateo 27, 35. Cuando le hubieron crucificado, ahí estamos hablando de la crucifixión de Jesús, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. ¿Para qué? Se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Qué es eso? La manifestación de que Dios es soberano, de que Dios está en control, de que aún en medio de la muerte de Jesucristo, Jesús está cumpliendo la voluntad de Dios y Dios está cumpliendo con su plan que desde antemano se había propuesto a realizar. Otro texto más, Juan 19, 28. El Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 28. Les leo. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, para que se cumpliese ¿qué? La Escritura, dijo, tengo sed. Jesús está mostrando y revelando que a pesar de esta situación difícil, dura para Él aún está manifestando la soberanía de Dios, que Dios está en control, que esto no es un evento fortuito, que esto no es una coincidencia, que esto no es algo que le pasó por mala suerte, sino que Dios está detrás de todas estas circunstancias, llevando su plan soberano. La cruz de Cristo, hermanos, es puesta entonces para nosotros, para recordarnos esta gloria de Dios, que Dios es soberano. Veamos otro aspecto más de esta gloria de Dios. Punto número 2 de este inciso. Dios es justo. En semanas pasadas, en la dominical, hemos visto este tema de la justificación. Nuestro hermano Israel Olivares nos habló de la justificación. Y en la Biblia se presenta un dilema acerca de cómo Dios puede ser justo. Miren el texto en la Biblia. Proverbios 17, 15. Lo voy a poner en pantalla, pero si quieres lo puedes buscar. Proverbios 17, 15. Y dice en estos proverbios Salomón: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. En la Biblia Dios habla hoy, dice, perdonar al culpable y condenar al inocente son dos cosas que no soporta el Señor. La pregunta es esta, y el dilema es lo siguiente: ¿cómo un Dios eternamente y perfectamente santo y justo pudiera perdonar a personas que claramente son culpables de pecado? ¿Cómo Dios puede hacer eso? Porque si Dios declara inocente a uno que es culpable, ¿qué dice que el texto? ¿Qué sería Dios? Abominación. Abominación para Jehová. Dios sería un Dios abominable,
uno que simplemente no le interesa nada, que como que por arte de magia dice, te perdono. Sí, pero él es culpable. Y lo que el texto presenta es este dilema a resolver. Dios sería una abominación para sí mismo si solamente de forma mágica perdona el pecado o justifica al pecador. No es posible. No es posible que un culpable sea perdonado si hay una clara evidencia que esta persona merece la condena por su infracción. Entonces, hermanos, estos pongámoslos en ejemplos bien prácticos, donde si lo aterrizamos a lo que nosotros conocemos como justicia, un juez justo, en donde claramente es evidente que el culpable ha matado, ha violado, ha hecho muchas cosas atroces, si este juez que se basa en la justicia simplemente dijera ante esas evidencias, te absuelvo, ¿qué diríamos de ese juez? Que es totalmente injusto. Si fuera un familiar tuyo que perdió la vida por este infractor, tú dirías, eso es injusto, ese juez seguramente lo compraron. De la misma forma, Dios es aún más justo. Él no simplemente puede pasar por alto la maldad del pecador, como esta varita mágica, hermanos. Eso haría de Dios un ser injusto y abominable. Pero la muerte de Jesucristo resuelve este problema. Ustedes lo saben. La muerte de Jesucristo manifiesta cómo es que la justicia de Dios se revela. Acompáñenme un texto en la Biblia. Romanos 3, 24. Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos 3:24, les leo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí está nuestro tema del sacrificio y la muerte de Cristo. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. En Cristo Dios está manifestando su justicia, de cómo Él puede perdonar a pecadores que merecen claramente y evidentemente la condenación por sus pecados. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de ¿qué? De que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Lo que nos revela este pasaje es que a través de la muerte de Jesús, Dios manifiesta su justicia. Pues lo que merecíamos nosotros, como decían ustedes, como pecadores, era la condenación justa por nuestros pecados. Pero Dios, lo que ha hecho en Cristo, en su muerte, es cargar nuestros pecados en Él, depositar nuestros pecados en Él, poner nuestra culpa sobre un inocente. Y Dios trata a Jesucristo como tú tenías que haberse tratado, como yo tenía que haber sido tratado, como un pecador que obviamente merecía la condenación por sus pecados. Otro texto más, 2 Corintios 5:21, anótenlos, voy a leerlo para ustedes. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, ¿qué hizo Dios con Cristo? Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, para que yo Israel, para que yo Hetza, fuese hecho justicia de Dios en él. Esta es la manera en cómo Dios resuelve el dilema. No es que Dios simplemente dijo te perdono, sino que es Dios diciendo te castigo a ti Jesucristo, porque tú ahora estás cargando los pecados de Hetza, míos, de los hermanos que estamos aquí, y a ti te masacro, y tú sufres el castigo, y tú sufrirás la pena que Él debía sufrir. Y así es como Dios sigue siendo justo, porque Dios ya no perdona a personas que eran culpables, sino que esta culpa ha sido cargada sobre la vida de Jesucristo, y Dios de esta manera permanece siendo justo. De esta forma, hermanos, vemos que el único camino para los pecadores, para que puedan ser perdonados, es a través de la obra expiatoria de Jesucristo. Dios es justo y siempre justo, y solamente hay dos opciones: o tú pagas por tus pecados,
o Jesucristo paga por tus pecados. Pero si tú solo quieres pagar por tus pecados, estás en terribles problemas, porque nadie puede pagar por cada uno de nuestros pecados, solamente el Hijo de Dios Santo. Así que entonces, hermanos, Jesús, su muerte manifiesta la justicia perfecta de Dios. Otro punto número 3. La santidad de Dios. Dios es santo. La santidad es la belleza de Dios, la hermosura de Dios. Dios es diferente a todas las cosas creadas, es el otro. Nadie es como Él. Él es único, sin igual. Pero también la santidad de Dios nos habla de su pureza, de su rectitud, de que en Él no hay relación íntima con el pecado. Con Él no puede habitar el pecado. Él no peca. Él está separado de todo pecado. Todo en Dios es santo. Su trono es santo, su justicia es santa, su poder es santo, sus obras son santas. Los serafines decían al uno al otro: santo, 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 el Señor, Dios Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. La Biblia está llena de estas manifestaciones de la santidad de Dios. En algún momento Pedro confesó a Jesucristo cuando le dijo Jesús a sus discípulos en Juan 6: ¿ustedes quieren irse? Y Pedro confesó: ¿a dónde iremos? Nosotros hemos creído que tú eres el Santo de Dios. Jesús manifestó que Él es el Hijo Santo de Dios. Pero quiero que recordemos la santidad de Dios en la muerte de Jesucristo. ¿Cómo se revela ahí la santidad de Dios? En la muerte de Jesucristo. Miremos un texto en la Biblia, un salmo. Salmo 22, 1 al 3. Salmo capítulo 22, 1 al 3, que está en pantalla. Y este es obviamente un salmo que Jesús mismo va a decir. Y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Y las palabras de mi clamor: Dios mío, clamo de día y tú no respondes, y de noche y no hay para mí reposo, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Este salmo fue declarado por Jesús en el momento de la agonía más profunda de Jesús. En muchas ocasiones Jesús había dicho: Padre mío, oren a Dios. ¿Cómo vamos a orar a Dios? Los discípulos le preguntaron a Jesús: Padre nuestro que estás en los cielos. Pero esta es la primera vez que Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y por qué Dios lo había desamparado, amado? Porque en este momento Jesús estaba experimentando en carne propia la estremecedora realidad de que el pecado tuyo y mío estaba siendo cargado en su vida. Y si lo podemos poner como una ilustración, si Dios es santo, en ese momento Dios tuvo que dar la vista para otro lado. Dios es eternamente y perfectamente santo. Qué palabras tan estremecedoras, hermanos, escuchar al Hijo de Dios diciendo: Dios mío, Dios mío. Jesús estaba experimentando en carne propia el abandono de Dios. Dios estaba tratando a su Hijo como tú y yo, pecadores. Dios estaba cargando en su Hijo a miles y millones de personas llenas de pecado. Dios estaba alejándose de su Hijo, quien estaba siendo presentado como ofrenda a favor de pecadores. Y ahí vemos a Jesús gritando en sus últimas palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios es santo, hermano. ¿Y cómo sabemos eso? La cruz de Cristo nos grita eso. La cruz de Cristo y su muerte es la evidencia de que aún Jesús, no siendo pecador, pero al Dios hacerlo pecado por nosotros, el Dios 3 veces santo deja a su Hijo en la cruz. Dios es infinitamente santo, hermanos, y la cruz es una expresión de eso. Pero pensemos en otra cosa más. Hemos visto, por ejemplo, la soberanía, la justicia, la santidad. Punto 4, Dios es amor. Hermanos, a veces solemos ir muy rápidamente acerca del hablar del amor de Dios. Y la gente le gusta escuchar del amor de Dios. Pero el amor de Dios luce con mayor esplendor cuando entendemos lo que hemos visto en los puntos anteriores. Cuando entendemos que este amor fue algo contradictorio, y lo vamos a ver más adelante. La muerte de Jesús en la cruz es la expresión más grandiosa del amor de Dios al mundo caído y en tinieblas.
¿Y por qué, hermanos? Porque pensemos en esto, lo que decía el salmista. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Quién soy yo para que tú te fijes en mí? La respuesta, no soy nada. No hay nada bueno en mí. Pero Dios está mostrando en Jesucristo, está manifestando en la vida de Jesús y en su muerte el gran amor que Dios tiene para la humanidad. Y yo pregunto, ¿acaso Dios no nos necesitaba? ¿Acaso Dios estaba obligado a manifestar tal expresión de amor para una persona como yo? No. ¿Acaso Dios no podía haber exterminado la humanidad y crear otra humanidad? Claro que sí. ¿Acaso Dios vio algo bueno en ti, en mí, que necesitaba ser salvado? La respuesta es no. No hay absolutamente nada bueno. Y veamos un texto para eso. Romanos 5, 6 al 8. Lo voy a poner en pantalla y también para que lo puedas anotar y después meditar en él en otra ocasión. Romanos 5, 6 al 8. Y dice el texto, porque Cristo, cuando éramos, ¿qué éramos? Débiles. A su tiempo murió por los impíos. ¿Cómo éramos tú y yo? Débiles, impíos. ¿Y qué es lo que hizo Cristo? Murió. Versículo 7. Ciertamente apenas alguno moriría por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ven el amor de Dios expresado en la cruz? ¿Cómo se expresa de forma más maravillosa? Que aún yo siendo pecador, que aún yo siendo rebelde, que aún yo siendo su enemigo, que aún yo no mereciendo nada, que aún no yo teniendo nada bueno para ofrecerle a Dios, Él dice, yo muero por ti. ¿No es acaso, hermanos, el amor de Dios tan grandioso y maravilloso? Es que Dios no me ama. Es que Dios no se interesa en mí. Es que siempre me pasan cosas malas y pienso que Dios no me ama. Creo, hermanos, que estamos viendo en la dirección incorrecta. Tienes que voltear a ver a la cruz de Cristo Jesús. Una y otra vez. Antes de que nacieras, antes de que existieras, Dios ya había manifestado su amor diciendo, te amo, te amo, te amo. Eso lo dice el pasaje en Juan 3:16, el más famoso. Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha entregado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea experimente este amor, tenga vida eterna y conozca a este Dios lleno de amor. Entonces, hermanos, pudiéramos seguir enlistando, de verdad, enlistando cosas y cosas y cosas y más acerca de la gloria de Dios, de cómo la cruz de Cristo, la muerte de Cristo manifestó de forma plena, sublime, gloriosa, en su punto más alto, la belleza y la gloria de Dios. Es en la cruz de Cristo, en la aflicción de Cristo, donde la gloria de Dios es manifestada con tanta brillantez. Es en la cruz de Cristo donde Dios ha manifestado que en Jesús la mayor expresión de su amor, la mayor expresión de su justicia. Ahí se revela la soberanía de Dios, ahí se revela el poder de Dios, la paciencia de Dios, la bondad de Dios, la sabiduría de Dios, la compasión de Dios. Es a través de la cruz de Cristo que todo mundo, al verlo, puede ver la belleza de quién es Dios. ¿Lo ven, hermanos? ¿Por qué murió Jesús en la cruz? Para manifestar al mundo la gloria de Dios. Veamos otro aspecto más de esta respuesta de por qué Jesús murió en la cruz. Inciso B. Inciso B. ¿Por qué murió Jesús en la cruz? Es por lo que ustedes dijeron hace rato. Para salvar pecadores, otorgándoles perdón y reconciliarlos con Dios. Salvar, perdonar, reconciliar. Y eso es muy claro en toda la Biblia, hermanos, lo sabemos, les puse un texto solamente. Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Rescatarlos de qué? De la maldición del pecado, de la condenación, del poder del pecado, de vivir separados de Dios. Para eso apareció Jesucristo.
para deshacer todas las obras del diablo, para que podamos volver a Dios, para que todos nuestros pecados sean perdonados, para al fin tener una amistad real con Dios. Amistad, reconciliación con Dios. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz. Propicia amistad con Dios, reconciliación con Dios. ¿Pueden dimensionar estas cosas que estamos diciendo, hermanos? Porque si Dios en Cristo está reconciliando al pecador, es porque el pecador, ¿qué era sin Cristo? Enemigo. Tú y yo éramos enemigos de Dios. Estábamos separados de Dios. A veces, hermanos, no pensamos mucho en lo que decimos cuando estamos en nuestro día a día. Decimos cosas como esta: ¿por qué me pasa esto a mí? Estoy enfermo, enferma. Me corrieron del trabajo, mi novia me dejó, alguien puso un comentario negativo en mí en Facebook. Hay personas que se agobian mucho por esto, ¿verdad? Mi amigo me traicionó, mi profesor es muy duro y siento que la vida con todas estas cosas se me va. Y cosas como estas expresamos. Y algunos quizás pudieran decir: Dios, ¿por qué me tratas tan mal? ¿Por qué permites estas cosas? Pero recuerda una cosa: tú y yo no merecemos nada bueno de parte de Dios. Dios no estaba obligado a darnos nada bueno de parte de Dios. Si pensamos en nuestra vida pasada sin Cristo Jesús, tú y yo éramos sus enemigos. No merecíamos nada bueno de parte de Dios. Pensamos que a veces tenemos el derecho de que Dios nos rescate, el derecho que Dios nos perdone. Es que tú debes de perdonarme, es que tú debes de rescatarme, es que tú debes de ser amigo mío. Y la verdad es que no merecemos nada. Pero Dios, aún no mereciendo nada, como lo hemos visto, Dios da a Jesucristo para salvarnos. Dios nos entrega todo a Jesucristo para salvarnos. Miremos algunos pasajes. Hechos 4:12. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y dice el texto: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay ningún otro medio de salvación, no hay ningún otro camino, solamente Jesús. En Él hay plena salvación, y todos aquellos que se refugian en Él serán salvados, en solamente un nombre, una vida, Jesucristo. Esto mismo Jesús mandó a que predicaran en Lucas 24:47, cuando dice: y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esas son las buenas noticias, de que Dios en Jesucristo está perdonando, reconciliando, que en la muerte de Jesucristo Dios está dando salvación. La muerte de Jesucristo termina siendo una grandiosa noticia que debe ser creída y publicada. En las películas vemos, no me ha tocado, pero en las películas vemos que de repente salía una personita y decía extra, extra, no sé si lo han visto, ¿no? Como anunciando de periódico, ¿no? Como noticias. Y esa es la idea de todo esto. La muerte de Jesucristo son buenas noticias. Extra, extra, Jesús de Nazaret ha sido muerto en la cruz. Extra, extra, Jesús en la cruz gritó: consumado es. Y eso, hermanos, es una grandiosa noticia. Cuando Jesús entró en Jerusalén, la gente salió a gritar: Hosana, sálvanos, y después gritaron: crucifíquenle. Pero ahora, entendiendo el propósito de su muerte, hermanos, o recordando ese propósito, podemos decir a aquel que fue colgado en la cruz: Hosana, Jesús, sálvame, Jesús, perdóname, Jesús, ten misericordia de mí, Hijo de Dios. Y Jesús te salvará. Y lo hemos experimentado, ¿verdad? Para salvar, ¿por qué Jesús murió en la cruz? Para salvar a pecadores, otorgarles perdón y reconciliación. Jesús es el remedio de Dios contra la condenación, la culpa y la enemistad. Miren cómo lo dice Pedro.
en su carta primera de Pedro 1, 18 al 19. Todos voy a poner en pantalla los textos, hermanos. Primera de Pedro 1, 18 al 19. Apúntenlos para que después ustedes lo mediten en sus casas. Primera de Pedro 1, 18 al 19 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre preciosa de Cristo está en nuestras vidas desde que creímos, hermanos. Fue a favor de nosotros. ¿Sabes qué significa esto? Que el valor de Jesús, el sacrificio de Jesús en la cruz, es más valioso que todas las cosas que conocemos como bellas, como valiosas. Si juntáramos todo el oro del mundo y lo pusiéramos en un lugar, si juntáramos cualquier cosa bella en el mundo, de valor extremo, galaxias, constelaciones, dinero, lo que sea, cualquier cosa, y las juntáramos todas y las pusiéramos en un lugar, la vida de Jesucristo, la sangre de Cristo, su vida es infinitamente más valiosa y preciosa. Todo palidece ante la belleza y la hermosura de Cristo. Como lo decía el autor, solamente tomando las palabras de Cantares, todo en Él es deseable. Todo en Cristo es deseable. Él es hermoso, hermanos, precioso. Y la muerte de Cristo es la expresión de todo esto. Porque entonces, ¿por qué murió Jesús en la cruz? Para salvar pecadores, otorgarles perdón y reconciliarlos con Dios. Jesús vino por pecadores, salvarlos, perdonarlos y reconciliarlos con Dios. Otro texto más, anótenlo. Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció. ¿Cuándo fue eso? En toda su vida y en última instancia en la cruz. Una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Y por qué padeció Cristo? Para llevarnos a Dios. Siendo la verdad la muerte, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Para eso murió Cristo. Para llevar a Israel, a Getsaí, a Carlos, a pecadores, llevarlos a Dios. Amistad con Dios, reconciliación con Dios. Hermanos, pero recordemos, la salvación no fue gratis. No fue algo sencillo. No fue algo que no tuvo un costo, sino que tuvo un costo altísimo. Un costo que tú y yo teníamos que haber pagado y que de hecho no podíamos haber pagado. El costo altísimo fue el Hijo amado de Dios siendo tomado o tomando el lugar tuyo y mío en la cruz. Por eso murió Jesucristo. Pero avancemos al último inciso, hermanos, de por qué murió Jesús en la cruz. Inciso C. ¿Por qué Jesús murió en la cruz? ¿Para qué? Inciso C. Para proveer santificación a los que ha salvado. Jesús ha comprado en su muerte todo bien para la vida y la piedad de su pueblo redimido. Para eso murió Jesús en la cruz. Vamos a leer un texto en la Biblia. Primera de Pedro 2, 23 al 24. Primera de Pedro 2, 23 al 24. Primera de Pedro 2, 23 al 24, y dice: quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Y por qué llevó Jesús tus pecados en el madero? Conforme a este pasaje, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ¿qué sucede con nosotros? Vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Mira el poder de la cruz. El poder de la cruz que Cristo logró en la cruz fue para que nosotros muriéramos al pecado. Es lo que el texto dice.
pero también para que vivamos ahora a la justicia. Para eso Jesús fue a la cruz, para que tú y yo muriéramos al pecado y para que viviéramos a la justicia. Jesús no solamente fue a la cruz para que tú fueras perdonado de tus pecados, eso es verdad y eso es hermoso, sino también nos da poder para vivir para Él. Es una obra completa, hermanos, total. No solamente Jesús salva, justifica, sino también nos da poder para santificarnos. Es que yo no puedo perdonar al hermano. Bueno, mira a Jesús, fortalécete en Jesús. Cuando tú miras a Jesús, tienes las suficientes razones para poder perdonar a aquel que te ha ofendido. Es que yo no puedo dejar la lujuria, no puedo dejar el egoísmo, no puedo dejar cualquier pecado con el que tú y yo estamos lidiando. Tienes que mirar a Jesucristo y en su nombre levantarte, porque para eso Jesús te compró, para que tú vivas para Él. Dios no nos ha dejado solos, hermanos. Dios no es como que dejó de, ya te salvé y a ver cómo tú te las arreglas, sino que Él mismo va con nosotros, nos disciplina, nos enseña, nos exhorta, nos alienta, para que vivamos en su justicia. Para eso Jesús fue a la cruz, hermanos, para que tú y yo pudiéramos vivir y disfrutar verdadera libertad en hacer la voluntad de Dios. Nuestra vida de santificación, hermanos, no está desconectada de la cruz, sino que nuestra vida de santidad está conectada a su sangre derramada en la cruz. ¿Alguna vez te has sentido débil como cristiano para hacer la voluntad de Dios? Yo creo que sí, hermanos. Nos hemos sentido débiles. Hemos sido tentados a abrazar diferentes tipos de pecado. Cuando estemos en esa posición, hermanos, tenemos que mirar a la cruz de Cristo. Tenemos que voltear a ver a aquel que se entregó por mí en la cruz. Si nos hemos sentido derrotados por el pecado, si hemos hecho concesiones en nuestra vida hacia el pecado, tienes que mirar una y otra vez a la cruz de Cristo. Miremos algunos pasajes de lo que logró la ofrenda de Cristo, el sacrificio de Cristo. Hebreos 10:14. Lo pongo en pantalla, anótenlos. Hebreos 10:14. Fíjense lo maravilloso de este texto y lo paradójico. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué hizo la ofrenda de Cristo con nosotros? ¿Qué hizo? Nos hizo perfectos. Ya, todo está hecho. Están perfectos delante de mí. Ustedes están perfectos, sin mancha. Su posición delante de Dios es perfectos. Y sobre la base de esta realidad es de que dice para siempre a los santificados. Mira cómo lo dice la NTV, en otras palabras. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó, por su ofrenda, para siempre, a los que está haciendo santos. ¿Por qué es que podemos ser santos? Porque Él ya nos perfeccionó a través de la ofrenda en la cruz. Y esto es lo misterioso y maravilloso, hermanos. Que primeramente Dios nos declara hijos para que vivamos como hijos. Dios nos hace ser la luz para que vivamos como luz. Dios nos hace ser la sal para que nos comportemos como la sal. Dios nos hace perfectos para que podamos vivir en perfección, en santificación. Y todo esto gracias al sacrificio de Cristo Jesús. Por lo tanto, hermanos, nosotros no somos abandonados a nuestra fuerza, a nuestros recursos limitados para vivir una vida santa, sino que Jesús ha dado su vida entera para asegurar esta realidad y darnos poder para andar en santidad. ¿Sí lo ven, hermanos? La forma en cómo luchamos contra la influencia del pecado que todavía está en nosotros, de las tentaciones, de este pecado que nos asedia en muchas ocasiones, la forma en cómo luchamos con todo esto es basándonos en esta realidad. Jesús se entregó por mi santificación. Miremos otro texto para que vean este punto. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 17.
7. Primera de Corintios 5, 7. Y dice el texto, fíjense muy bien: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Qué es lo que nos dice el pasaje? Límpiense de esa vieja levadura, quiten de vosotros la amargura, quiten de ustedes la lujuria, quiten de ustedes la enemistad, los pleitos, el enojo, la envidia, el egoísmo, el afán, la mentira, la pereza, la vanidad, el rencor. Quiten todas estas cosas que son propias de una vida sin Dios. Quítense de ustedes todo esto. Límpiense de esto. Quítenlos de su vida. ¿Y por qué? ¿Por qué lo podemos hacer? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Por eso tú debes y puedes vivir en santidad y tienes que quitarte esta vieja levadura, porque Cristo ya fue entregado por ti y esa es la razón para andar en santidad. Hermano, hermana, amada iglesia, no tenemos que dejar de ver a Jesucristo. El cristiano no es uno que cursa la materia de la cruz de Cristo en su cristianismo y se gradúa y pasa a la siguiente etapa. El cristiano siempre está en la materia de la cruz de Cristo, de mirar a Jesucristo, de contemplar a Jesucristo. Tu pecado y mi pecado han sido cargados en el cuerpo de Cristo Jesús. Y por eso es que yo debo vivir mi vida para aquel que ya ha dicho que soy perfecto y que soy su hijo y que soy amado. Y por eso yo debo renunciar a eso, porque Él me ha amado tanto así. Amado, iglesia, ¿amas a Jesús? Pregúntate en tu mente, ¿amas a Jesús? Yo sé que sí. Amamos a Jesús. Y mira lo que dijo un autor, Spurgeon: mira a la cruz y odia tu pecado, porque tu pecado clavó a tu amado en la cruz. Es que yo no puedo dejar de hacer este pecado. Mira la cruz de Cristo y ve que por este pecado tu amado, al que tú amas, el que te ha amado tanto así, murió en la cruz por ese pecado. ¿Cómo yo voy a perseverar y persistir en el rencor, en el egoísmo, en la envidia, en la lujuria, en la vanidad, en la falta de perdón, en la envidia, en cualquier cosa? ¿Cómo yo voy a persistir en eso si por eso mi amado fue a la cruz? Para eso fue la cruz, hermanos, Cristo, para darnos aliento, fuerza y poder para vivir en santidad, porque Él nos ha amado así. Entonces, ¿para qué Jesús fue a la cruz? Para proveer santificación a los que Él ha salvado. Jesús ha comprado en su muerte todo bien para la vida y la piedad de su pueblo redimido. Todo está en Cristo, como lo dice en Efesios. En Él están escondidas, no sé si en Efesios o en Colosenses, todas las riquezas de la gloria de Dios, del tesoro de Dios. El mismo Dios que te salvó en Cristo, que dio todo para rescatarte, ese mismo Dios no te va a abandonar, hermano. Este mismo Dios que dijo, te amo hijo, te amo hija, no se va a olvidar de ti. El mismo Dios te va a fortalecer, te va a disciplinar, te va a alentar, te va a consolar para que tú vivas la vida para Dios que Él compró en Cristo Jesús y que aseguró firmemente en Jesucristo. Para eso Jesús fue a la cruz. Entonces resumamos, hermanos. ¿Por qué Jesús murió en la cruz? Hay aquí algunas razones. Inciso A, para manifestar la gloria de Dios a todo el mundo, la belleza de Dios. ¿Tú quieres conocer a Dios? Mira a Cristo Jesús. Ahí encontramos todo el esplendor de la belleza y la majestad de Dios. Dios es santo, Dios es justo, Dios es amor, Dios es bondadoso, Dios es misericordioso. El Dios es
lo tenemos en Cristo en su máxima expresión. Inciso B, de por qué murió Jesús en la cruz: para salvar pecadores y otorgarles perdón y reconciliarlos con Dios. Y también, inciso C, para proveer santificación a los que ha salvado. Jesús ha comprado en su muerte todo bien para la vida y la piedad de su pueblo redimido, hermanos. Y estas son solamente algunas razones, hermanos, del por qué Jesús fue a la cruz. Hay muchísimas más que pudiéramos meditar. Este es un precioso mensaje que debemos comprender y experimentar, el poder del sacrificio de Jesús en la cruz, porque ¿dónde estaríamos tú y yo si Cristo no nos hubiera salvado? Estuviéramos perdidos, como lo dice en Efesios, en un mundo sin esperanza, sin Dios, sin Cristo, alejados de todo bien de Dios. Estaríamos sin Dios, pero Dios ha dado su Hijo para que tú y yo tuviéramos todo lo que hemos visto el día de hoy. Me encanta la siguiente frase, nuevamente de Spurgeon. Fíjense lo que dice, hermanos, y ojalá que la pudiéramos tener en nuestra mente siempre. Mi teología se halla en 4 pequeñas palabras. ¿Cuáles? Jesús murió por mí. Esa es toda la teología que necesitamos saber. Obviamente, yo amo la teología y estudiamos la teología, pero en la esencia de toda la teología es: Jesús murió por mí. Una cosa sé, como le decía el ciego de nacimiento, ¿se acuerdan? Yo antes era ciego, pero ahora veo. Hermanos, esta es, en resumen, la teología y el mensaje incluso de toda la Biblia. Jesús murió por mí y me amó a mí y se entregó por mí. Debemos apreciar correctamente la cruz de Cristo, amado. Debemos gozarnos en la cruz de Cristo. La cruz de Cristo no es para que digamos: ¡ay, pobrecito Jesús, que está sufriendo y padeciendo! Obviamente eso fue doloroso, pero si entendemos todo esto diríamos: ahí está nuestro victorioso, nuestro vencedor, nuestra victoria está en la cruz, en las llagas, en la sangre de Jesucristo. No es para que tengamos conmiseración de Jesucristo, sino para que nos gocemos en su cruz, seamos agradecidos por su cruz y nos gloriemos en la cruz, como lo decía Pablo en Gálatas: pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Lejos esté de gloriarme en mí de cualquier bien en la tierra, solamente una cosa: en que Él murió por mí. ¿Qué haremos, hermanos, al terminar este servicio, esta noche? ¿Qué lugar Jesús ocupa en tu vida, en mi vida? ¿Hemos experimentado el poder de la cruz? Yo creo que sí, hermanos. Y lo que hemos visto el día de hoy solamente es para recordarte el grandioso mensaje de la cruz de Cristo Jesús. Pero también quiero decir lo siguiente para aquellas personas que no han experimentado este poder. Miren lo que dice otro autor puritano, J.C. Wright. Está muy grande, se los voy a leer. Fíjense muy bien lo que él dice. ¿Puede usted saber mucho de Cristo por una especie de conocimiento mental? Puede saber quién fue, cuándo nació y lo que hizo. Puede conocer sus milagros, sus dichos, sus profecías y sus ordenanzas. Puede saber cómo vivió, cómo sufrió y cómo murió. Pero a menos que conozca por experiencia el poder de la cruz de Cristo, a menos que conozca y sienta en su interior que la sangre derramada en aquella cruz fue para salvar sus pecados particulares, a menos que esté dispuesto a confesar que su salvación depende enteramente de la obra de Cristo, que Cristo cumplió en la cruz, a menos que este sea su caso, Cristo no será ningún provecho para usted. Solamente conocer el nombre de Cristo nunca lo salvará. Tiene que conocer su cruz y su sangre. De lo contrario, morirá en sus pecados. Tiene que experimentarlo. Y lo decimos para aquellas personas que están sin Dios. Necesitan conocer a Jesucristo. Experimentar el poder maravilloso de Cristo para salvar, para santificar y para darnos una esperanza del porvenir. Para esto, hermanos, entre muchas cosas, Jesús murió en la cruz. ¿No es esto hermoso, hermanos? ¿Maravilloso? Vamos a orar, hermanos.
Señor, estamos en tierra santa, Dios. Como cuando tú le dijiste a Moisés, quita de ti tu calzado porque estás en tierra santa. Al meditar, Señor, en tu vida, en tu sacrificio, estamos en tierra santa, Dios. Es en Cristo Jesús, Señor, que podemos ver lo terrible de nuestro pecado y nuestra maldad, Señor. Es en la cruz de Cristo, Señor, que tú muestras también tu gran amor para con un pecador como yo. Señor, te damos muchas gracias. Te alabamos, te adoramos, porque tú te has revelado de tal manera en la cruz, Señor, que hemos encontrado salvación, perdón, reconciliación, amor, rescate. Perdónanos, Señor, cuando nos hemos desviado y nos hemos distraído en los placeres de la vida, Señor. Cuando hemos hecho concesiones en nuestras vidas hacia el pecado, Dios, y hemos desviado nuestros ojos de la cruz de Cristo. Y por esos pecados por los cuales tú moriste en la cruz, mi amado murió en la cruz por este pecado, por estos pecados que nosotros a veces hemos abrazado, Dios. Perdónanos. Y mientras miramos la cruz de Cristo, fortalécenos, Dios, para poder vivir una vida para ti, en obediencia a ti, en santificación para ti, porque tú ya nos has hecho perfectos por medio de esta obra redentora. Señor, gracias por este sacrificio. Y también, Señor, si alguien aquí, Señor, en la transmisión no te conoce, Dios, no ha experimentado el poder de la cruz, no ha saboreado la dulzura de esta obra gloriosa, Señor, concédele arrepentimiento, salvación, y que pueda disfrutar de este amor que sobrepasa nuestro entendimiento, Dios. Te damos muchas gracias, Señor, por estas razones que hemos visto del por qué fuiste a la cruz, y te agradecemos, Salvador nuestro y Señor nuestro. Amén.